Pues yo, como decía antes, iba a traer Come to Daddy, pero como no salía de mi cabeza nada para decir al respecto, pues aprovecho y vengo a hablar un poquito de Castlevania, de la serie de NES, que creo que nunca hemos hablado de ella. Nope. Así, bueno, en profundidad tampoco voy a hablar, porque no quiero hacer spoilers, pero bueno. Castlevania es una serie de televisión estadounidense de animación creada por Sam Dietz y Warren Ellis para Netflix, como decía, y está basada en la saga de videojuegos de Castlevania, evidentemente, y concretamente en Castlevania 3 Drácula's Curse de 1989. ¡Qué coincidencia! Bueno, la serie sigue las aventuras de Trevor Belmont, que intentará defender la nación de Valaquia de la amenaza de Drácula y su ejército. Tenemos a Richard Armitage como Trevor Belmont, que este señor hemos podido verlo interpretando a Thorin en El Hobbit, sería el líder de los enanos. Y también sale en la serie de Hannibal, que le he puesto porque sé que a Sergio le gusta. Luego tenemos a James Collis como Alucard, que este señor pues ha salido en Battlestar Galactica y Bridget Jones, entre otras cosas. Tenemos haciendo de Drácula a Graham McTavish, que también sale en El Hobbit. Y en Outlander, por favor. Vale, en Outlander, en Uncharted, en un mogollón de otras series, películas y juegos. O sea, de toda la lista de actores de aquí, este es el que más cosas está haciendo. Y luego tenemos a Alejandra Reynoso como Saifa Belnades, que he visto que ha hecho doblaje también en Winx Club. Entonces, la historia de esta serie gira en torno a Trevor Belmont, un cazador de vampiros que debe enfrentar a su mayor enemigo, Drácula, el vampiro más famoso de todos los tiempos. Perdón, había un punto. El vampiro más famoso de todos los tiempos está devastando Europa y la iglesia no tiene más remedio que llamar al clan Belmont para enfrentarse a este temible enemigo. Esta serie tiene 3 temporadas. La primera tiene 4 episodios, se estrenó en 2017. La segunda, 8 episodios. En 2018, que bueno, la primera y la segunda podrían ir de la mano perfectamente, que lo comentaba antes del podcast con Sergio. Y la tercera temporada, recientemente estrenada este mes, el 5 de marzo, cuenta con 10 episodios. Oh my god. Entonces, después del estreno de la tercera temporada, estábamos en la oficina, en el curro, hablando de esta serie, y un compañero me dijo, va, pero no tiene nada que ver con el juego. Y yo pensé, a ver, el único Castlevania que he jugado es el Mirror of Fate, que salió para la 3DS. No tengo cultura de los originales, no sé si tienen unas historias increíbles, unos personajes súper profundos, así que quiero dejar claro que mi opinión sobre esta serie es como una serie, no como adaptación de nada. Entonces, seguramente... Bueno, he visto que se lo comenté a Sergio también hace unos días, un artículo que decía en su titular y subtitular, no sé si se dice subtítulo, no sé. Castlevania, ¿por qué la serie de Netflix es una decepción y una traición a los videojuegos? Ay, Dios. Ojo, Pesaos. ¿Es Castlevania la mejor adaptación que se ha hecho de un videojuego? Aquí la opinión de un fanático de la saga de videojuegos. O sea, sé que fan y fanático es lo mismo, pero a mí fanático me suena más a que se enfada si le tocan su juego. Entonces, al verlo de fanático, ya me imaginé cómo iba a ser la opinión y no lo leí. Porque en estos casos de fanáticos, la crítica se reduce a que todo es una mierda porque no es igual a la obra original. Entonces, como yo no sé nada de la obra original, no sabría discernir si es verdad o mentira lo que me dice. Así que... Que aún así, dicho esto, yo no soy tampoco súper... O sea, creo que, de hecho, nunca he jugado a un Castlevania más... O sea, entero, quiero decir. Pero... sería como muy complicado hacer una traducción literal o una adaptación que siguiera literalmente los juegos de Castlevania, porque sí. quiere decir, o sea, los Metroidvania se llaman Metroidvania por Metroid, pero también por Castlevania, por lo tanto, quiero decir, eso de explorar un entorno, o sea, eso es algo que no puedes replicar en una serie, o que sería muy complicado replicar en una serie, o sea, ya el mero hecho de que pretendas que la adaptación siga el contenido narrativo, por llamarlo así, del juego, me parece un poco what the fuck, ¿sabes?
Pero bueno, Sí, sí. tampoco conozco el lore o los personajes o las ambientaciones y lo bien o mal que las han usado para hacer una historia más o menos interesante, ¿sabes? Ujú. Iba a decir que, bueno, que seguramente ya hemos hablado más veces de este tema, Hmm, pero para mí lo importante es que esté bien y no que sea un calco de la obra original. 100%. En este caso, para mí, ojo, Para tú, ¿eh? para mí está bien y ha acabado estando mejor. Sobre el doblaje quería decir que Trevor y Saifa son los que más me llaman la atención. Trevor, porque a veces tiene una forma de hablar como que le da pereza a la vida y deja de pronunciar bien y si no fuese por los subtítulos no tendría ni idea de lo que dice. No sé si habéis tenido esa sensación, pero... Sí, yo la verdad es que el doblaje no me ha encantado en general, ¿eh? O sea... Y tengo que decir que normalmente los doblajes en inglés de dibujos, o sea, de animación, va... muchas veces no me gusta y no sé muy bien por qué es esto. Sí, a Pero mí bueno, me pasa lo mismo. que en este caso no me ha encantado y me he tenido que acostumbrar y sobre todo los primeros capítulos, uff. Y sí que es verdad que vale que va un poco con el personaje, ¿no? Que el personaje es un poco así como que le da pereza a la existencia, pero con él se nota más que a veces es como... Sí, y luego Saifa, que habla perfectamente inglés, pero en algunas ocasiones le sale un acento español, Pero eso... sobre todo al pronunciar su apellido, y que no me hmm, queda mal, pero, o sea, me llama mucho la atención, me hace un pero clic en es... el cerebro. Yo eso es algo que la verdad me ha gustado mucho de la serie y es como ponen gente que genuinamente tiene acentos de distintos lados para representar distintas zonas, ¿no? Y como se ve que hay... O sea, hay veces que es obvio, ¿no? Bueno, obvio. Que es más evidente que el personaje tiene una potencia de otro lado y por lo tanto tiene un Sí, acento pero distinto. Pero... si siempre hablase así, no me llamaría Ya. tanto la atención, pero es cuando habla perfectamente y de repente digo, My name is Belnades. Sí, no, y yo aquí creo que es donde entra un poco la gente de que, por ejemplo, en el caso de los habladores, ¿cómo se les decía en español? ¿Los qué? Ah, Los speakers, oradores. los oradores, eso, claramente estos son, los hacen ver como si fueran una especie como de gitanos o algo así, a pesar de que el acento que tienen, a mí me sonó muy español en general. Y creo que sobre todo el abuelo de Siphon no tanto, pero uno de los compañeros que cuando entran a la casa esta, claramente tiene un acentaco español que te mueres. Y Pues me parece que... eso podrás decirlo tú mejor porque la segunda temporada la acabas de ver y yo la vi hace 2 años, así que... Ya. De hecho, esto creo que es incluso la primera. En cualquier caso, que la Saifa, o sea, ¿cómo se pronunciaba? Saifa. Saifa, vale, estoy Sí. diciendo bien. Eso, que la Saifa es de esta gente que a mí es algo que me vuela los sesos, de cuando alguien habla, es bilingüe de verdad y habla genial dos idiomas y está hablando de puta madre con un acentaco perfecto un idioma y de repente dice algo pronunciado en otro idioma. En plan, que a mí me pasa muchas veces cuando alguien está hablando de puta madre inglés y es español y de repente te dice, oh yeah, I was on Valladolid, ¿sabes? Que, Ya. como, güey, que el Pues cerebro te eso. hace como, ¿what? Y sí Eso que es lo que y con digo. esta pasa. Yo creo que lo que te intenta decir es como que a pesar de que su procedencia es de otro país o de como lo quieres decir o tiene otro acento, ella, claro, como es un papel protagonista, me parece que les daría miedo que alguien que tuviera un acentaco súper cerrado de de un idioma extranjero, no es que tenga acento escocés o irlandés, ¿sabes? Tiene que tenga un acentaco de otro país. En el papel protagonista seguramente les molaba mucho, pero si querían mantener el que se notara que viene de fuera, entonces buscaron a alguien que en speech normal no se le nota, pero que lo puede meter en ciertas palabras y ciertas cosas como para seguir transmitiendo esto. Me imagino que era por ahí, Pues ¿eh? sí, sí, Tampoco soy yo aquí... estoy de acuerdo. Sigo. La primera temporada fue una breve presentación que dejaba, a mí por lo menos, me dejó buen sabor de boca, pero no llegaba a satisfacer y es un poco por lo que decía al principio, ¿no? Que la primera y la segunda podrían ir de la mano perfectamente. De hecho, Sergio me decía antes que cuando vio que estaba en la segunda temporada no sabía cuándo había pasado la segunda temporada. No, en absoluto. Porque además, ni siquiera fue que me diera cuenta en el primero o en el segundo. Creo que me di cuenta en el tercero o en el cuarto de la segunda. Que vi temporada 2 capítulo... Porque claro, yo pensaba que era una temporada normal de 8 capítulos y dije, seguro que ya está acabando la primera. Y de repente veo temporada 2 capítulo 5 o 4. Y fue en plan, ¿eh? ¿Cuándo ha pasado esto? Claro, claro. Bueno, entonces llega la segunda con el doble de duración. Expandía más el universo de la serie y Hmm. fue para mí realmente interesante. Pero lo que menos me convencía era la animación. Parecía un poco lo que me quejaba con ¿Dónde está mi cuerpo?
parecía que faltaban frames y me resultaba algo incómodo de ver. Mi vista de gamer no me dejaba verlo tranquilo. Pero todo el tema de Drácula queriendo engañar al resto de vampiros, las subtramas de los maestros forjadores, eso todo realmente me gustó bastante. Aunque la batalla final no fue todo lo espectacular que me gustaría por el tema del frame rate más que nada. Soy una putilla gráfica. Sí. Pero en general me gustó mucho la segunda temporada. Recientemente se estrena la tercera y me ha encantado. Profundizamos en la persona de Alucard, en cómo se siente al haber matado a su padre y vivir solo en el castillo. ¡Spoiler! Vale. No voy a hacer spoilers de la tercera. De la segunda, que hace 2 años, pues mira. Como quiere desesperadamente tener amigos. Claro, porque la segunda está con Belnades y con Belmont, pero luego de vencer a Drácula pues se separan. Y ahora se siente solito. No, aparte era un poco sujetabelas ya eso. Claro. Seguimos con relación de Sypha y Trevor y sus problemas en un pueblo donde viven unos adoradores de Drácula. Unos adorables Drácula. Pueblo donde todo no es lo que parece. Trevor lleva viviendo en una nube durante un mes con su relación con Sypha. Pero después de los acontecimientos de esta temporada todo cambia. También tenemos las historias paralelas de Isaac y Héctor, que explotarán en la siguiente temporada, pero son, ojito, más la de Héctor me ha llamado más la atención. Se profundiza más en su desarrollo que va a tener, de su personalidad. Esta serie me la vi del tirón porque cada historia de cada personaje me ha parecido muy interesante. Estoy diciendo interesante muchas veces. Eso, me ha parecido muy interesante. Y pensaba que se iba a cerrar alguno de los hilos abiertos al final de la segunda temporada, pero en lugar de eso, pues se amplían y se enriquecen más. Interesante. Me ha parecido fantástico. Donde más flaquea esta serie, en su mayor parte es esta temporada, es en la animación de nuevo. Porque durante gran parte de la serie, como le pasaba a la segunda, le faltan frames. Y además los personajes me parece que no están bien integrados con el fondo. Incluso a veces parece que tienen diferentes estilos de dibujo. Los personajes tienen trazos muy limpios. Y los fondos están más difuminados y con más degradados en la animación, el color. Y a veces pasa esto de que hay rollo, un objeto que tiene como un dibujo. ¿Sabes esto de que los dibujos antiguos sabías que ese objeto se iba a mover? Sí. O iba a interactuar. Y a veces pasa. Yo ahora tengo justo de un capítulo que estaba viendo antes del podcast, o sea que lo tengo súper fresco, de que cuando Isaac va a un mercader en no sé dónde, y está mirando sus cosas y coge una daga y está como en... O sea, es como un apoya armas, no sé cómo decirlo, un sitio donde hay como 3 dagas y la de arriba y la de abajo están como súper integradas con el fondo, pero la del medio ya se ve que tiene un color como más vivo y es justo la que coge. O sea que peca un poco de esto. Pues sí, la mayor parte de la tercera temporada le pasa lo mismo. Entonces, cuando llegan los 2 últimos capítulos, entendemos que, por lo menos yo quiero entender, que todo esto se ha hecho para guardar presupuesto. Porque los 2 últimos episodios son espectaculares. O sea, la batalla final es una maravilla de animación, sonido, iluminación y todo. Netflix, por favor, suelta billetes y que haga una temporada entera con más nivel, porque está claro que el dinero es la única barrera para ello. Eso sí, lo que menos me gusta es el humor. Creo que no hay chiste o situación cómica que me haya hecho gracia. Yo no sé si es por el doblaje o porque simplemente no tiene gracia. Y creo que se podría quitar y quedaría mejor producto. Y ya está. No quiero desvelar más para no hacer spoilers, pero la recomiendo encarecidamente. Y ahora quiero saber la opinión de Quoth porque he visto en su Twitter que no le ha gustado nada de nada, ninguna temporada. Uy, pues creo que vamos a ser 2. Sí, yo mientras hablabais, como dijisteis que no habéis jugado ningún juego, me puse a listar todos los juegos de Castlevania que he jugado y me sale el Castlevania 1, Super Castlevania, Castlevania Rondo of Blood, Castlevania Drácula X, Castlevania Symphony of the Night, Castlevania 64, Castlevania Legacy of Darkness, que es por así decirlo, el Castlevania 2 de la 64, Castlevania Circle of the Moon, Harmony of Dissonance, Aria of Sorrow y Dawn of Sorrow,
Portrait of Ring, Herder of Ecclesia y Lords of Shadows. La Virgen, no Son sabía que había 14 tantos. juegos. Pues sí. Y creo que no he jugado ni a la mitad, pero bueno, aún así son 14 juegos y me creo una potestad de hablar de esta serie. Sí. Para decir que me parece una aberración y no sé, es una herejía y creo que ya basta de temporadas de esto que no tienen nada que ver con Castlevania desde la mitad de la primera temporada. Porque sí que me gustó en su momento, pues eso, la intrahistoria de Drácula y todo eso, y que al final, pues, eso, que estaba muy enamorado y le mataron a la mujer porque pensaban que era una bruja, no sé qué, y al final simplemente era una médica que aplicaba la ciencia, y como las religiones llevadas al extremo pues son el mayor mal de la humanidad y demás, y como pues eso pues se sigue tratando en Castlevania, porque al final es un poco como el motor que va moviendo la trama en esta pues, Europa central, totalmente pues empobrecida. No me sale una palabra más mala y ponzoñosa para decir de la ambientación de esta Europa que estamos tratando aquí, que me parece de lo mejor de la serie. Pero más allá de eso, pues el tratamiento de los personajes me parece horroroso. El Belmont al principio pues me caía un poco en gracia, pero ya la trama, tanto la suya como la de los otros dos, no tiene nada que ver. Y sobre uno de estos personajes me quiero centrar, que es Alucard, que no sé, cada vez se caga más en sus muertos, porque cada vez va peor este personaje. Cada vez tiene menos sentido, y ya lo de esta última temporada ya sentido ninguno, porque lo único que ha hecho pues ha sido, no sé, ver cómo se está transgrediendo un poco a lo que es su padre y perdiendo la esencia de su madre, por decir los mínimos spoilers posibles. Y luego pues vemos como los malos, por así decirlo, no han hecho nada, que es lo mismo que han hecho en la segunda temporada. Nada, absolutamente nada. El único que hizo algo en su momento fue Drácula, que acabó como acabó. Y aquí que ya no tenemos a Drácula, pues ya, no sé, resulta que va a haber una cuarta temporada. Pues basta. Hostia. Yo después de esta... Yo después de esto no sé si decir algo ya, porque hostia... Además lo has sentido tanto desde dentro que lo que yo diga va a quedar como... Sí. superficial. No, di, por favor. Digo. A ver, claro, tenemos la opinión de Quoth, que es un fan acérrimo de la saga. Entonces, bueno, pues está bien tener ese punto de vista. Y ahora tú, que no sé si has jugado alguno. No, bueno, sí que he jugado al primero, pero rollo en esto de la consola virtual de la Switch y tal, o sea que no he jugado en plan bien de meterme y solo muy de manera... O sea, sé que va de vampiros y sabía que va con un látigo y sabía que era de explorar, pero no estoy, o sea, no estoy metido en el lore, ni en los personajes, ni sé en plan nada. Entonces, yo me lo he tomado como una serie de... Vale, sí, está basada en un juego, el cual me suena, pero no... Como una serie, sin nada más, sin tener background al respecto. Y yo creo que, sinceramente, si no fuera porque tú ibas a hablar de ella hoy, no la hubiera seguido, pero ni de coña. Ha pasado lo que vendría siendo... O sea, si lo hubiera visto en su momento y se lo hubiera visto la primera temporada, que eran esos 4 primeros capítulos, no hubiera vuelto, pero ni de casualidad. Porque, no sé, por un lado tenemos un Drácula que su motivación me parece que, aparte de que es un poco cansina, y yo creo que... Es otra vez el típico de, ay, en plan, estaba súper enamorado y como me habéis matado a mi mujer, voy a acabar con el mundo, ¿sabes? Que aparte de que volvemos a tener un personaje femenino que es únicamente usado como herramienta para la trama de un personaje masculino, pero bueno, esto ya es en plan tal, también ya me resulta un poco aburrido el hecho de otra trama de venganza de un... No sé, me parece que le falta un poco de chispa en cuanto a las motivaciones de Drácula, y sí que vemos que luego se empieza a entrar un poco más en su psique y en cómo, por qué está deprimido y qué le aportó esta mujer y demás, pero no sé, me parece que deberíamos empezar a movernos argumentalmente hacia terrenos un poco más ni siquiera innovadores, pero que no sean tan repetitivos y reiterativos. Y después que en general los personajes no me acaban de casar mucho conmigo, quizá... Es que un poco la que más la Saika, como no me acuerdo cómo se llamaba. La oradora, va. Saifa.
Saifa, eso, he dicho Saika, eso, Saifa. Pero realmente no sé, por un lado te presentan al Belmont, que vale, sí es un borracho y demás, y eso me cuadra un poco, pero después cuando te los hacen interactuar a Alucard con Belmont, en plan, que intentan como que se lancen pullitas y demás, que aquí creo que es un poco donde entrabas tú, en donde el humor que no acaba de ser gracioso, ¿sabes? Sí. Pero me parece como una manera un poco muy de, no sé, lo típico que se suele en plan poner como de mofa de una partida de rol, ¿sabes? De los típicos personajes que uno es el que está ya cansado de todo, que no sé qué, y el otro que es como el estirado y que se van poniendo pullitas el uno al otro y se intentan en plan meter los unos con los otros y no sé. Y yo, por ejemplo, todavía no he llegado al momento en el que Sci-Fi y Trevor se lían, pero no me faltaba mucho y la verdad tiene que pasar algo muy interesante entre ellos para que me crea que realmente acaban juntos, ¿sabes? Más allá de que sean... no. Que, O por sea, eso, que al final se van juntos en una carreta, bueno, se quedan juntos mirando el amanecer, se dan la mano y ya está. Claro, y es donde me falta un poco de que las interacciones entre personajes, sobre todo los principales, me parece que les falta un pelín como para que me acaben de resultar interesantes. Y sí que es verdad que justo en el punto en el que hasta el que llegué, que es final de la segunda temporada, es donde empiezan a aparecer tramas un poco más interesantes al menos. Tenemos todo el tema de lo que está haciendo Carmila y es un personaje que me está a un punto de resultarme muy, muy interesante porque intenta meter como un toque como casi feminista, en el sentido de que incluso llega a decir una vez que solo hay 3 mujeres más en el Consejo de Guerra y están calladas porque hay hombres que tienen detrás, pero me parece que incluso lo hacen demasiado plano en este sentido, en el de que es su personaje parece que en un principio al menos es la chica que estaba detrás de un hombre y que al final salió de este yugo pues cargándose al señor en concreto. Y bueno, y después sí que es cierto que el tema de los forjadores, también aquí es donde empieza a ponerse un poco interesante, ¿no? Pero ya digo, es rollo final de la segunda temporada y si no fuera porque la quería ver para hablar hoy, realmente no sé si hubiera aguantado hasta aquí para empezar a ver algo que me empieza a resultar interesante y haciendo un poco de zapping, por así decirlo, por la tercera. Yo soy de la opinión que si lo de tú aguanta 4 capítulos que luego mejora, a mí eso no me vale tampoco. No, ya. Y haciendo un poco de zapping por la tercera temporada, porque tú me habías visto de la animación, fui viendo cosillas y tal, y es donde tú me dices todo lo que coincide con lo que tú has dicho ahora, de que te expanden todo mucho más, y me mola el hecho de que haya una temporada de generar nuevas líneas en vez de acabar de cerrarlas y demás para enseñarte un mundo más grande. Y ya me he fijado que también ya hablan más a nivel europeo, que es una cosa que no me acabo de quedar clara, porque ¿cómo era? ¿Guachila? ¿O el país Valaquia. en el que empiezan? Valaquia, perdón, joder. Guachina. El Valaquia existió de verdad. Es algo que no he llegado a mirar. Porque luego empiezan a hablar de países reales y de sitios reales, pero mezclados. Y hubo un momento en el que estaba como un poco en plan, ¿sabes? Un poco confundido en este sentido. Pero bueno. De hecho, Valaquia existe, es un principado de Rumanía. Ah, ¿ves? Mira qué guay. Ole tú. Pues guay, todos sitios reales, no lo sabía. Mira, nunca te costará en saber una cosa más. Eso, que cuando te hacen esta expansión y tal, que ya digo, yo la he pillado un poco haciendo más de zapping, sí que me resulta como más interesante de ver todo el mundo de cómo está la sociedad vampira repartida y bim, bam, bam. Pero ya digo, si no fuera porque quería verlo, por tener una opinión un poco más detallada, no creo que yo por mí mismo hubiera llegado hasta aquí. Y he de decir que sí que es cierto que yendo al último capítulo de la tercera temporada para ver un poco cómo era la animación, joder, ni siquiera he visto toda la pelea entera ni nada, simplemente he visto cuando están peleando ahí que hay como un portal y salen unos demonios, en plan, unos arcángeles y tal, y aparte de que el diseño en general de los demonios me mola porque se ve que toman cosas de distintos temas de la Biblia y demás sitios, ¿no? O sea, que están como hechos con un poco de cariño los diseños y demás. Y esa animación sí que se notaba mucho más que los monis los habían puesto ahí porque ya no solo es un tema de que haya más frames o lo que sea, pero sino de cómo se ve que está animado con mucha más intención a todos los niveles y que está todo mucho más pensado, mucho más espacialmente y es menos de fondo o sea, de primer plano y fondo, ¿sabes? Correcto. Más espacial y funciona mucho mejor y las coreografías de la pelea, sobre todo, hay un momento en el que sí, joder, te puedes creer que se llama... Saifa era. Saifa. Es que no se me quedó, tiene un nombre raro y no se me ha acabado de quedar. Cuando Saifa, en plan, empieza a hacer como skate y lanza discos como de hielo, ¡guau! O sea, es brutal eso. A nivel técnico me ha parecido que es súper, súper guay.
Y eso sí que está bien, pero ya digo, más allá de eso no me ha acabado de resultar interesante la historia como para seguirla, y yo creo que también es un poco por el tema de que los personajes no me acababan de casar, pero bueno. Mira, pa gustos, pues sí. colores. Pues ya veis, a Quoth como fan de la saga no le ha gustado una mierda, a Sergio como serie no le ha gustado, y a mí pues me ha gustado.